Buenos días. Buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días, profe. Buenos días. Bien, compañeros, vamos a ver. Yo quisiera, para adentrarnos en la práctica forense penal, compañeros, yo quisiera ver si recuerdan, ¿qué vamos a practicar? Ayer vimos, ¿qué vamos a practicar? ¿Qué es lo que vamos a hacer en práctica forense? Decíamos, ya llevamos penal 1, conocemos los elementos del tipo, ¿verdad? Los generales y los especiales. Conocemos los elementos del delito, positivos y negativos. Conocemos el aspecto procesal, es decir, qué función cumple el Ministerio Público, la defensa, el juez, los testigos, los peritos y todo aquello que la ciencia nos permite utilizar para investigar un delito. Y eso es lo que vamos a hacer en práctica forense penal. Conocer el delito y cómo lo vamos a investigar, o cómo lo vamos a defender, o cómo lo vamos a sancionar. A eso le llamamos práctica forense. Práctica legal. La palabra forense, ¿qué implica? Legal. Sinónimo de legal. Práctica legal del derecho penal. Práctica forense del derecho penal. Vamos a ver qué es lo que nos dice la ley para poder investigar, defender o sancionar un delito. Entonces, dentro de la práctica forense, pues necesitamos precisamente saber la dogmática jurídica, es decir, la teoría del delito. Por supuesto, nosotros para poder empezar, pues nos vamos a remitir, por supuesto, al Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Por qué se llama Código Nacional, compañeros? En primer lugar, pues porque se aplica en toda la República. Por eso es nacional. Pero este Código Nacional precisamente lo que vino a hacer fue quitar, abrogar a todos los códigos de procedimientos de cada estado. Es decir, anteriormente al Código Nacional de Procedimientos Penales, cada estado, así como la Ciudad de México, tenía su propio código de procedimientos. Es decir, tenía la ley que le decía cómo investigar, cómo defender y cómo sancionar los delitos. Antes lo tenía cada estado. Hoy no. Hoy, a partir de junio de 2016, que entró en vigencia el Código Nacional de Procedimientos Penales, erradica, quita todos esos códigos de procedimientos de cada estado e incluso el Código Federal de Procedimientos Penales también desaparece. Y entonces ahora vamos a aplicar exclusivamente el Código Nacional de Procedimientos Penales. Esto implica que a cualquier lugar que ustedes vayan en la República y donde se cometa un delito, pues ya todos tenemos un conocimiento general
de cómo se va a aplicar el procedimiento penal. El procedimiento penal, precisamente como su nombre lo indica, es un método. Nos dicen las reglas de cómo vamos a investigar un delito, o cómo lo vamos a defender también, o cómo lo vamos a sancionar. Ustedes en procesal penal vieron cada una de estas figuras procesales. La función del Ministerio Público, la función del defensor y la función del juez. Así sabemos que de acuerdo al artículo 21 constitucional, el Ministerio Público es el que tiene la facultad de investigar el delito, apoyándose, por supuesto, en su propia policía, que es hoy la Policía de Investigación Ministerial, que antiguamente la conocíamos como Policía Judicial. Y bueno, hablar de Policía Judicial, muchos la interpretaban mal, porque decían, bueno, si es poder judicial, entonces pertenece al Poder Judicial. Pues no, no pertenecía al Poder Judicial, pertenecía al Ministerio Público. Bien, pero nosotros también ya sabemos de quién depende el Ministerio Público, compañeros. ¿De quién depende el Ministerio Público? ¿De la Suprema Corte? No. ¿Del fiscal? Sí, ¿y el fiscal de quién depende? Del Poder Ejecutivo. Así es. El Ministerio Público depende del Poder Ejecutivo. Y en los estados, ¿el Ministerio Público de quién depende? ¿Quién es el Poder Ejecutivo en los estados, compañero? ¿El ¿Los gobernadores? Así es, el Ministerio Público depende del gobernador. Decía la compañera ahorita que dije, ¿de quién depende el Ministerio Público? Del fiscal. Al Ministerio Público, hoy actualmente, vamos a dejar de llamarle, poco a poco, le vamos a dejar de llamar Ministerio Público para llamarle fiscal. Y entonces esa fiscalía, la Fiscalía General del Estado de México, ¿de quién depende? No oigo nada. ¿De quién depende? Del gobernador del Estado de México. Del gobernador, y el gobernador es el poder ejecutivo en el Estado de México. ¿Y quién será el poder judicial en el Estado de México? ¿Quién? Por ahí oí un susurro, pero no alcancé a escuchar. ¿Quién representa o quién es el poder judicial en el Estado de México? ¿No? ¿A nadie le chilla la ardilla? ¿Sería la Procuraduría de Justicia? ¿Mande? ¿Sería la Procuraduría de Justicia? No, porque la Procuraduría de Justicia estamos diciendo que pertenece al gobernador. O sea, hablar de Fiscalía General y Procuraduría General de Justicia es lo mismo. Ya no se llaman Procuraduría General de Justicia del Estado, ahora se llama Fiscalía General de Justicia del Estado. Y depende del gobernador.
El gobernador es el que nombra al fiscal general del estado. Entonces, ¿quién es el poder judicial del estado? Pues los diputados locales. Ellos son el poder judicial en cada estado. Las diputaciones locales, no las federales. Las federales pertenecen al Poder Judicial Federal, a la Suprema Corte de Justicia. Pero en el estado, ¿quién representa entonces al Poder Legislativo? Ya lo acabo de decir. A ver, miren, si vamos a practicar la materia penal, pues necesitamos delimitar las competencias de cada uno. ¿Quién es competente para qué? A nivel federal, de acuerdo a nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es la Constitución Federal, tenemos 3 poderes. El Poder Ejecutivo, representado por el Presidente de la República, quien tiene a su cargo a la Fiscalía General de la República, o sea, el Ministerio Público Federal. Segundo poder, pues es el poder legislativo, que está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, que son los que reciben la propuesta del presidente para nombrar al fiscal general de la República. Y por último tenemos el Poder Judicial, que este Poder Judicial Federal está representado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bien, eso es por lo que hace al aspecto federal. En los estados, ¿quién es el Poder Ejecutivo? El gobernador. Y el gobernador es el que nombra al fiscal general de justicia del estado. Y le tiene que pasar la terna o tiene que llevar el visto bueno del Congreso del Estado. ¿Quién es el Congreso del Estado? Son los diputados locales. Ellos son ese poder legislativo en el Estado. Quien tiene el poder legislativo en el Estado son los diputados locales. Y por último tenemos el Poder Judicial. A ver, díganme ustedes, ¿quién representa el Poder Judicial en cada estado? ¿Quién? ¿El Tribunal Superior de Justicia? Así es, los tribunales superiores de justicia son los que representan al Poder Judicial. En los tribunales superiores de justicia es donde están los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de cada estado. Y de ahí dependen los jueces del fuero común de cada estado. Es necesario entender eso, porque si estamos hablando de un Código Nacional de Procedimientos Penales, entonces entendemos que todos, ya sea el federal o ya sea el fuero común, todos deben de aplicar el Código Nacional de Procedimientos Penales. Por eso es un código nacional. No es un código federal, es un código nacional que va a regir. Es una ley general que rige en todo el país, ya sea en materia federal o en materia del fuero común. Es decir, si ustedes conocen de un delito del fuero común en cualquier estado, van a aplicar el Código Nacional de Procedimientos Penales.
Pero si ustedes conocen de un delito federal, también van a aplicar el Código Nacional de Procedimientos Penales. Es decir, ya tenemos un único proceso. Tanto el fuero federal como el fuero común deben de regirse y deben de aplicar un solo procedimiento penal. Y ese solo procedimiento penal se encuentra en nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, dentro de nuestra práctica forense penal, debemos de tener bien precisado, con certeza jurídica, de que nada más hay un procedimiento penal. Y este se encuentra en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Para poder entrar al Código Nacional, compañeros, por supuesto que si vamos a practicar la materia penal, pues tenemos que saber la materia penal. Tenemos que saber cuáles son las competencias, cuáles son los ámbitos y tener presente la teoría del delito, porque eso es lo que vamos a aplicar, la teoría del delito. Vamos a aplicar cómo las autoridades encargadas del procedimiento penal aplican el delito, cómo lo investigan, cómo lo defienden y cómo lo sancionan. Por eso es importante, compañeros, en primer lugar, pues saber qué artículos constitucionales son los que se relacionan con la práctica forense penal. Para de ahí bajar los niveles de las leyes. Tenemos primero la Constitución. Y la Constitución, en sus normas, nos dice cómo se debe de llevar a cabo el procedimiento penal en la República Mexicana. Por supuesto que, de acuerdo a las reformas que hubo a la Constitución, pues tenemos en primer lugar al artículo primero constitucional. Ya llevaron ustedes derecho constitucional. Por lo tanto, recordarán que además hay que estudiarlo por fuerza, el artículo primero constitucional. ¿Por qué hoy es necesario? ¿Saben por qué, compañeros? Porque ahora el artículo primero constitucional nos habla de los derechos humanos. Y resulta que le aplica a todas las autoridades cuidar, salvaguardar y estudiar si no hay una violación a los derechos humanos. Antes de entrar a cualquier estudio, a cualquier procedimiento de demostración de un delito, el Ministerio Público y el juez tienen que ver que no haya violación a los derechos humanos. Esa es la orden que tenemos en el artículo primero constitucional. ¿Alguien tiene por ahí a la mano, en su celular, o en alguna ley, tiene ahí la Constitución para ver el artículo primero constitucional, compañeros? Para mí es de vital importancia. Imagínense en un procedimiento penal donde haya violaciones a los derechos humanos, pues el juez primero tiene que analizar eso de acuerdo a lo que ordena el artículo primero constitucional. Sí, profesor, yo lo tengo.
A ver, adelante si lo quiere leer, por favor, compañero. Capítulo 1. De los derechos humanos y sus garantías. Artículo 1. En los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los estados del Estado mexicano, sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren en territorio nacional alcanzarán por este solo hecho su libertad y protección de las leyes. Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Gracias, compañera. ¿Cómo relacionamos entonces este artículo primero que ordena a todas las autoridades, a cualquier autoridad, cualquier persona que tenga un mínimo de autoridad debe de respetar ¿qué? Los derechos humanos? ¿Cómo relacionamos nosotros entonces este artículo con nuestra práctica forense penal? Pues tenemos que ver, en primer lugar, ¿cuál es la autoridad que inicia o que tiene conocimiento del delito? El Ministerio Público. ¿No es cierto? ¿Quién tiene conocimiento? ¿No se llama la policía comandante? ¿Vale? La policía. Claro, la policía. La policía es la que tiene conocimiento. Fíjense cómo hay que determinar esa situación. Lo digo por la compañera Abigail. El Ministerio Público tiene conocimiento del delito porque se lo hacen saber el ciudadano. Acuérdense que el ciudadano también puede detener a un delincuente. El artículo 16 constitucional faculta al ciudadano para hacer una detención en flagrancia, una detención ciudadana en flagrancia. Es decir, si ustedes ven que están robando a su hermano, van con unos amigos, apoyan a su hermano y detienen a la persona, pues no creo que la dejen ir, ¿verdad? Le van a poner unas patadas y además van a llamar a la patrulla. No llaman al Ministerio Público, ¿verdad? Llaman a una patrulla. Por eso la policía es preventiva. Porque es la primera que va a conocer preventivamente del delito. Entonces, ¿quién es la primera autoridad que debe de respetar los derechos humanos? La policía. ¿La policía los puede a ustedes injuriar? ¿La policía los puede a ustedes maltratar? No. Claro que no. Es una autoridad y dice el artículo primero que toda autoridad, toda aquella persona que goce de autoridad deberá de respetar los derechos humanos. Entonces, cuando nosotros en la práctica forense, el policía que detiene a una persona o que tiene conocimiento del delito que cometió una persona, tiene que informarle al Ministerio Público. Y el Ministerio Público tendrá la obligación de ver si no fueron violados los derechos humanos de esta persona detenida.
Y eso es algo, compañeros, que todavía no le cae al Ministerio Público. El Ministerio Público se sigue sintiendo con el poder, con esa facultad que le da el Estado de investigar el delito. Pero se le olvida a él mismo, y hasta la fecha, en la práctica, compañeros. Acuérdense que estamos hablando de práctica forense. Hasta en la fecha, si el sujeto llega golpeado, si el sujeto llega amordazado, amenazado, ¿le vale madre al Ministerio Público? Por eso a veces el juez tiene que reparar. A veces el juez tiene que reparar las omisiones que hace el Ministerio Público de la violación de los derechos humanos. Imagínense un sujeto que llega todo golpeado de la cara y del cuerpo. Lo detuvieron los policías. Y va, por ejemplo, en este caso hipotético, va la mamá. Oiga, detuvieron a su hijo. Oiga, pero si acabo de salir, acabo de ver a mi hijo hace un minuto que lo vi. Pues señora, lo detuvieron y va bien golpeado. Entonces llega la señora, lo pone a disposición del Ministerio Público, la señora va y ve a su hijo todo golpeado, lastimado y todo, y dice, oiga, lo hicieron los policías, yo acababa de dejar a mi hijo un minuto y mi hijo estaba bien. ¿Y qué creen que hace el Ministerio Público? Pues no la toma en cuenta. No hace caso de lo que le dice la señora. Y entonces, ok, pongamos que el muchacho venía marihuana, por decirlo así. El Ministerio Público dice, ok, mira, te agarraron con una bolsa, traías gramos de marihuana y separado, los traías en bolsitas, por lo tanto presumo que lo querías vender. Y por lo tanto, pues es narcomenudeo. Ok, estamos de acuerdo. Y lo lleva ante el juez, ejercita acción penal y lo pasa al juez, lo mete al reclusorio y lo pasa al juez. Y ante el juez, por supuesto, el juez ya le da el derecho de defensa, que es un derecho humano, y la defensa le dice al juez, señor juez, pues lo que solicito es que se certifique cómo está de golpeado el sujeto. Si se dedica a vender marihuana, no anda peleando, ni anda tomando, ni anda esto. Y además tenemos de la investigación que llevó a cabo el Ministerio Público y de acuerdo al informe homologado de la policía, pues que el sujeto cuando fue detenido no estaba golpeado. Lo golpearon los policías. Y entonces el juez, ¿verdad? Dice, ok, vamos a dar fe de esas lesiones. Pero cuando revisa el juez la declaración del detenido, dice, es que me torturaron. ¿Qué creen que debe de hacer el juez? ¿No debe de tomarlo en cuenta? No. El juez se ve obligado a respetar los derechos humanos de esa persona. Y si el juez considera que el sujeto está golpeado, lastimado del cuerpo, de la cara, pues el juez puede presumir o puede decir que hubo tortura. Y puede ordenar
que se inicie la averiguación previa o la carpeta de investigación ya en estos tiempos, que se inicie la carpeta de investigación para investigar la tortura. Allí es donde empezamos, compañeros, con ese artículo primero. Es bien claro el artículo primero. Cualquier autoridad debe de velar, proteger, garantizar los derechos humanos. Ese es algo, compañeros, que ya se nos tiene que quedar aquí en la cabeza. Desgraciadamente todavía tenemos ministerios públicos trogloditas, cavernícolas, que todavía no entienden que el artículo primero constitucional dice cualquier autoridad. Los policías, tenemos todavía policías que violan los derechos humanos, pero tremendamente. Hay que poner mucha atención cuando ustedes como defensores lleven a cabo la defensa de una persona, vean que hayan sido respetados los derechos humanos. Acuérdense que hay pruebas obtenidas ilícitamente. Esas pruebas obtenidas ilícitamente son precisamente cuando te presionan, te intimidan, te incomunican, te torturan. Entonces hay que hacer valer esos derechos humanos. Les vuelvo a repetir. Hay que cambiar de mentalidad. Estamos hoy ya no en garantías constitucionales, estamos hoy ya en garantías de derechos humanos. Entonces vean qué tan fuerte es la relación del artículo primero constitucional con nuestra práctica forense penal. ¿Qué es lo que tenemos que ver nosotros? Que no se hayan violado los derechos humanos del detenido. No, es que es un secuestrador, rómpele la madre. Espérame. Será un secuestrador, será un asesino, será un violador, lo que tú quieras. Pero es un ser humano que tiene derechos humanos. Es un ser que a lo mejor violó porque tiene un trastorno mental. No hay que ver al criminal nada más así como una perversión social, ¿me entienden? Imagínense un padre de familia que se desquicia porque su hijo anda con personas no gratas, anda vendiendo drogas, se alcoholiza y todo, y es menor de edad y le llama la atención, ¿y por qué se excede el padre y le pega? Lo quiere corregir pegándole. Y entonces el muchacho va y pone una denuncia en contra del padre por violencia, ¿cómo se llama? Violencia intrafamiliar. No, intrafamiliar. Mi papá me pega, mi papá me lesionó, mi papá me hizo esta cortada en la cara, mi papá, sí estamos de acuerdo que hay un exceso y el papá cometió lesiones, estamos de acuerdo. ¿Qué vamos a hacer nosotros si tomamos la defensa de esta persona? O sea, el papá tiene el derecho de cortarle la cara o marcarle en el cuerpo. ¿Tiene derecho el papá a eso? Pues alegamos que el señor tiene el error de creer que está en derecho de hacer eso por su contexto social y cómo está. Estamos de acuerdo, pero ¿el error quita el delito? No, solamente lo disminuye. Lo disminuye, estamos de acuerdo, pero no lo quita. Por lo tanto, seguimos teniendo un problema de delito y seguimos teniendo un problema de que hubo violación a los derechos humanos. Si bien es cierto, el papá lo hace como medida
Y como bien dice usted, pues yo creo que soy el papá y tengo derecho. Pues está en un error de tipo, ¿verdad? Un error de prohibición, lo cual se prevé en el elemento negativo de la culpabilidad. La inculpabilidad precisamente prevé el error de tipo y el error de prohibición. El señor está en un error. Pero nosotros tenemos que ver todo eso también. Tenemos que alegar, por eso les digo, es una nueva mentalidad. Hay que ver que no se violen los derechos humanos. Bueno, les voy a poner un ejemplo. ¿Han ido a la zona rosa? Sí, Bien. ¿Qué pasa si una persona está en un restaurante, en un Vips, en un Tox, en X restaurante y ve que dos hombres se están besando? Se para y les dice, pinches putos, órale, sálganse a chingar a su madre. ¿Qué creen que está haciendo? discriminando. ¿Y la discriminación qué es? Una Claro, una violación a los derechos humanos. Es decir, casi ya ni puedes voltear a verlos porque se ofenden. Fíjense hasta dónde llega, pues, la protección tutelar de los derechos humanos, ¿no? Basta con que tú lo discrimines. Hay como 16 o 20 formas de discriminar a una persona. En este caso, por ejemplo, pues está discriminando a esos dos jóvenes u hombres que se están besando. Por eso pegó tanto la canción esa de, no sé si es de Ozuna o Maluma, ¿no? Felices los cuatro. ¿Qué importa quiénes sean? Lo que importa es que tienen sus derechos humanos, ¿no? Para la gente moralista o tradicional, pues es una aberración, ¿verdad? Que se estén besando dos hombres o que se estén besando dos mujeres. Pero, les vuelvo a repetir, tenemos que cambiar de mentalidad. Debemos de estar preparados para esa cuestión racional, para esa cuestión de protección de los derechos humanos. Vean ustedes, pues, por eso es importante el artículo primero constitucional, compañeros. Para cuando entremos a la práctica forense, tengamos en la mente de que toda autoridad debe de velar, respetar y proteger las garantías que nos dan los derechos humanos. Tenemos, no sé si quede alguna pregunta, compañeros. Los artículos constitucionales como fundamento de una práctica forense penal. Si nosotros somos MP, si nosotros somos defensa, somos jueces, tenemos que velar, bueno, pues el defensor público también, porque de alguna manera es una autoridad en la defensa. Tenemos que velar por los derechos humanos en nuestra práctica forense penal. Después, vámonos a dar un gran salto en los propios artículos constitucionales. Vámonos al artículo 14 constitucional. Si me hace favor, compañera, por ahí, Sí, profesor. el otro, leer el artículo 14, y quiero que ahora ustedes me digan
¿Dónde está ahí los derechos humanos? ¿Cómo podemos sacar de ahí un derecho humano? Porque eso lo vamos a practicar mucho, ¿eh? Esos derechos humanos en la práctica forense penal, compañeros, a veces, muchas veces, materia de amparo penal. Ojo, compañera, por favor. Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con su anterioridad al hecho. En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer por simple analogía y aún por mayoría de razón pena alguna no esté decretada por la ley exactamente aplicable al delito que se trata. En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la Hasta ahí, ley compañera, y a la compañera, hasta ahí. Vámonos nosotros a nuestra área penal, porque ya lo demás va a ser el área civil, el área administrativa, ¿no? Que ya sus maestros en materia administrativa, en materia civil, pues ya les dirán si es que se les ocurre hablar de los derechos humanos, ¿no? A mí, en lo personal, no se me ocurre. Para mí es importantísimo los derechos humanos. Bien, si ustedes escucharon, y como ya lo han visto, en procesal penal, en penal, en constitucional, ¿qué derechos humanos encontramos aquí en este 14 constitucional? Compañeros. El derecho a la vida, profe. Bueno, está inmiscuido en todo, pero ok, el derecho a la vida, pero ¿qué más de lo que dice ahí? A la libertad, porque dice que no podrá ser privado de esta o de sus bienes sin antes el juicio. Exacto, ok. Derecho a la libertad, derecho a la vida, dice el compañero, ¿verdad? Bien, pero ¿qué otro derecho humano? Referido a nuestra práctica forense. A que se le respete un debido proceso. ¿Mande? A que se le respete un debido proceso. Así es, tenemos una garantía de debido proceso, que traducido y en relación con el artículo primero, tenemos que el debido proceso es un derecho humano. Es decir, yo como humano tengo derecho a que si tú me estás acusando, tú me estás diciendo que yo cometí algo o hice algo contra el orden social, yo tengo, como humano, tengo derecho a un proceso. Vean cómo se maneja el derecho humano del debido proceso. Yo soy un humano, vivo en una sociedad. Ok, tú me estás diciendo que yo alteré, que fui contra esa sociedad. Yo tengo derecho como ser humano, tengo derecho a un debido proceso. ¿Ok? Bien, ¿qué otro derecho humano tenemos ahí? ¿Tiene la garantía de legalidad y seguridad jurídica? Así es, efectivamente, ¿verdad? La garantía de legalidad y de seguridad en el sentido de que deben de aplicárseme o se deben de aplicar las leyes vigentes en mi persona. ¿Sí? ¿Qué otro derecho humano tenemos? ¿Qué dice ahí? Que para que a mí me sancionen se necesita ¿qué? Que haya una ley que Exactamente aplicable. exactamente aplicable, por lo tanto también tengo un derecho humano de seguridad traducida, compañeros, traducida en este caso del principio de tipicidad. Mi conducta para que sea sancionada debe de estar en la ley. Mi conducta delictiva, la conducta material que yo hice, debe de estar en la ley, descrita en la ley. Por eso recordarán ustedes, y yo creo que eso sí lo deben de saber, ¿qué es el tipo penal, compañeros?
es la descripción de la ley de una conducta delictiva. Así es. Entonces, si el tipo penal es la descripción en la ley de una conducta delictiva, aquí cuando dice que para que me sancionen por una conducta delictiva que yo lleve a cabo, debe de estar esta en la ley. Por lo tanto, también este principio que se llama de tipicidad es un derecho humano. No me puedes castigar si no hay un proceso, ya lo dijo el compañero. Yo debo tener seguridad de que me vas a llevar a cabo un proceso. Pero además de que me lleves este proceso, yo debo tener seguridad, ¿verdad?, de que mi conducta está en la ley. Porque si mi conducta está en la ley, no me puedes sancionar. Entonces, vuelvo a repetir, fíjense cómo tenemos que adecuarnos hoy a las leyes. Tenemos que adecuarnos hoy a ese artículo 1 constitucional. Tenemos que ver esos derechos humanos. Porque les vuelvo a repetir, conforme vayamos viendo la práctica forense, vamos a ver que tenemos que ver los derechos humanos. Por eso es importante recalcarles, compañeros, para ese cambio de actitud, ese cambio de conocimiento, ese cambio en nuestra materia jurídica, de que debemos de respetar los derechos humanos. Eso es importantísimo hoy día, compañeros. Bien, ya vimos el artículo 1, el artículo 14. Mañana vamos a ver los otros artículos relacionados con las garantías constitucionales reflejadas como derechos humanos dentro de nuestra práctica forense. Nos vemos el día de mañana. Que tengan un excelente día, compañeros. Hasta mañana. Gracias, profesor, que está bien. Hasta mañana. Gracias, profesor, hasta mañana.